Muy contenta de estar aquí hoy. Soy agroecóloga y trabajo en temas de agroecología y cambio climático. Y dentro del mundo jefa, vengo más del lado de la producción, si me tuviera que posicionar dentro del sistema alimentario. Y quería hablarles sobre mi área de investigación relacionado con cómo podemos transicionar hacia una producción alimentaria sostenible en el sentido de mantenernos dentro de los límites planetarios y resiliente, es decir, un sistema que no solo funciona bajo condiciones óptimas, sino en un contexto de cambio climático y otros estresores que enfrentamos. Entonces, un poco de contexto bien amplio, ¿cuáles son los límites planetarios? ¿Qué puede resistir nuestro planeta? Y hay varios áreas en que definitivamente ya hemos superado límites planetarios teóricos definidos, que son este límite entre lo verde y lo amarillo. Y en algunas áreas como la biodiversidad o los flujos de nutrientes como fósforo y nitrógeno, claramente hemos superado incluso más allá que los límites planetarios. Este es un ejemplo desde los años 70 hasta 2012 de Estados Unidos, donde se ve una expansión de este área anaranjado, que son menos especies de cultivos, y incluso en áreas de bastante diversidad, como en California, en este mancha azul al lado izquierda. Incluso ahí vemos una transición desde azul más oscuro hasta turquesas más claras, indicando también una simplificación. Otro paréntesis que quería hacer a modo de justificar un poco por qué vale la pena la sostenibilidad agropecuaria es porque muchas veces en estos debates se ponen en competición la necesidad de alimentar al mundo versus, en el fondo, sobrevivir o lograr un bienestar humano dentro de planetas alimentarias. Y a lo mejor lo que voy a decir podría sonar idealista dentro de un contexto de inflación, de la guerra en Ucrania, pero quería aterrizarlo en unos números, y este es un paper de un equipo japonés en que exploraron varios escenarios posibles de cómo abordar el hambre y en particular la inequidad en consumo de alimentos sin presionar demasiado al medio ambiente. Y el primer escenario, MFA, es More Food for All, es decir, un escenario de simplemente donde asumimos que aumenta la demanda de alimentos, digamos 20%, debido a una población creciente. Es un escenario orientado a crecimiento económico, en que simplemente aumentamos la producción. Sin embargo, si miramos estos cinco áreas de impacto medioambiental, de pérdida de bosques, de otra superficie natural, de uso de agua, emisiones de gases de efecto invernadero, uso de nitrógeno, estamos también aumentando 25-50% en esos impactos medioambientales. Sin embargo, en otros escenarios, por ejemplo, en el panel B, FFP es Food for the Poor, o en el fondo políticas públicas que están orientadas hacia satisfacer y mejorar el acceso de alimentos en las personas o grupos que más lo necesitan. Y ahí, en vez de aumentar la necesidad de comida por 20%, es un pequeño aumento que necesitamos. Estamos hablando para 2030 de 3%, pero mantenemos el impacto medioambiental más o menos nivelado. E incluso se puede reducir un poco más explorando 3 otros escenarios, C, D y E, que son estas mismas políticas públicas enfocadas en alimentar a los que más necesitan alimentos, más rendimientos en lugares estratégicos donde sí se podría aumentar los rendimientos en lugares donde más hay falta de producción. En el panel D de eliminar desperdicio de alimentos, el panel E de eliminar sobreconsumo de alimentos, y en el panel F, donde combinamos todos estos escenarios alternativos. Incluso la proyección para 2030 sería reducir la demanda para alimentos por 9% y reducir el impacto medioambiental. Entonces, son escenarios muy teóricos a vista de águila,
pero yo creo que es importante porque muchas veces sacrificamos o hacemos en el nombre de... Alguien lo dijo el mes pasado, que en el nombre de la seguridad alimentaria hacemos cosas a la soberanía alimentaria y al medio ambiente. Entonces, esto es un poco para contextualizar y justificar este área. De todos estos problemas medioambientales, en que ubico mi trabajo es bien el tema del cambio climático y la mitigación y adaptación a ello. Este es el ejemplo de Chile, de temperaturas en los últimos 100 años normalizados versus la temperatura promedio para estos años, y claramente vemos una tendencia hacia mayores temperaturas, lo cual tiene implicaciones para el ciclo hídrico, la agricultura, el funcionamiento ecológico de nuestros agroecosistemas y su productividad y sostenibilidad. Pero como bien saben los que están en GEPA, eso no solamente importa en un sentido como biofísico, sino que definitivamente el cambio climático multiplica otras amenazas como desigualdad social. Esto es un ejemplo de las cuencas de los ríos de Petorca y La Ligua, donde mapearon en el fondo los orígenes, el origen de agua usada para los camiones aljibes. Encontraron que más que una falta física de agua en la cuenca, es decir, estaba el agua, los mismos agricultores de la cuenca estaban vendiéndolo a las comunidades y cooperativas de agua potable rural. Entonces tenemos inequidades distributivas que bajo escenarios de cambio climático probablemente se van a reforzar. Entonces dentro del mundo mío del cambio climático y la agricultura, esto visualiza un poco el contexto y qué está pasando con la agricultura. En el cuadro al medio tenemos la atmósfera y a mano izquierda tenemos todas las fuentes de emisiones de todos los sectores. Y en verde está el 24%, un cuarto de las emisiones que vienen del sector agroalimentario y uso de suelo. Es decir, que la agricultura o el sistema alimentario es responsable por más o menos un cuarto de las emisiones, pero también los sumideros terrestres, es decir, de los sumideros o potenciales opciones de remover carbono de la atmósfera, también el sistema terrestre, el suelo, la biosfera, también podría satisfacer o cumplir con más o menos almacenar o remover un cuarto de las emisiones también. Entonces somos parte del problema, pero dependiendo de cómo hacemos agricultura podría ser parte de la solución. Y si miramos potenciales soluciones para mitigar el cambio climático y mantenernos bajo 1,5 grados Celsius, este es un ranking de soluciones propuestas de múltiples sectores que están categorizados por colores, y el tamaño de la barra es como una magnitud relativa en términos de su importancia o potencial aporte. Entonces, sin duda, los pasos más importantes en anaranjado, ese anaranjado oscuro, son del sector de la electricidad, que tienen que ver con el sistema eléctrico. Pero si notan el número 3 y 4, tienen que ver con el sistema alimentario en verde. El primero es reducir desperdicio de alimentos y el segundo es alimentarnos con una dieta basada en plantas, que son más bien, esas opciones son de reducir emisiones provenientes del sistema alimentario. Pero el otro área que es donde mi trabajo se ubica un poco son en estos números, en este anaranjado más color mostaza, que son los sumideros del sistema terrestre, por ejemplo el número 6, 11, 13, 14 a 17, que tienen que ver con cómo manejamos los sistemas agrícolas, por ejemplo, y también sistemas naturales, que tienen que ver con restauración de bosques, con cultivos perennes, con sistemas agroforestales. Entonces, estos son los primeros 20 en este ranking, y el número 20 a 40, donde siguen apareciendo estos como sumideros terrestres. Entonces, entrando aún más hacia mi trabajo,
¿qué tiene que ver el suelo con el cambio climático? Este es un cómic muy breve que recomiendo, de una investigadora de Eritrea y Estados Unidos. Y la importancia del carbono, o sea, del suelo para el carbono, es que si miramos el carbono que está en el suelo, es más que el doble de todo el carbono que está en todas las plantas de la biosfera en el globo, más el carbono que está en la atmósfera combinado. Entonces, ¿cómo manejamos el suelo? Por ejemplo, si convertimos ecosistemas naturales a agrícola, o una vez que un terreno ya está en agricultura, ¿cómo manejamos ese suelo? Tiene consecuencias si es que el suelo va a ser una fuente de CO2 a la atmósfera, si se va a seguir degradando, o si podemos frenar esas emisiones, o en el mejor de los casos, ir agregando más carbono al suelo mediante manejo agroecológico del suelo, y que convertir el suelo no en la única solución que nos va a salvar del cambio climático, pero sí como un sumidero o una forma de remover algo de carbono de la atmósfera. En el contexto chileno, por ejemplo, estos son mapas como del tercio central de Chile, digamos, como desde la cuarta hasta, o sea, desde como la región de Coquimbo hasta la región de los lagos, más o menos. Y dependiendo de los escenarios y modelos de cambio climático que se usan, y mirando a mitad del siglo 2050, a fines del siglo 2080, mientras más naranja está este mapa, mayor pérdida de carbono del suelo se está prediciendo. Entonces, esto es preocupante no solamente porque el carbono en sí importa en estas conversaciones de emisiones o sumideros de carbono, sino también porque el carbono orgánico del suelo es el componente principal de la materia orgánica del suelo. Y la materia orgánica del suelo, es decir, como la parte biológica del suelo, de biología viva, pero también de material vegetal, animal, microbiano que está descomponiendo o está muerto. Todo esto es la materia orgánica. Eso es lo que da esa calidad como esponjosa al suelo que se necesita para mantener el ciclo hídrico, mejorar la infiltración y la retención de agua. Es la comida, pero también el producto de la actividad biológica del suelo. También muy importante para el ciclaje de nutrientes si queremos bajar la dependencia en fertilizantes sintéticos. Entonces es preocupante que bajo aumento en temperatura se va a seguir perdiendo carbono del suelo. Y tanto yo como muchas otras personas han estudiado y estamos estudiando varias prácticas agroecológicas o de intensificación ecológica que podrían aumentar el carbono del suelo y la salud del suelo. Entonces tal vez han escuchado de cultivos de cobertura o diversificación de un agroecosistema mediante sistemas agroforestales o cultivos intercalados, enmiendas orgánicas como aplicar compost. Y otra práctica que es muy antigua en la agricultura es la integración de cómo producimos animales y cultivos. Antes de entrar en esto, sin duda hay una necesidad de bajar el número de animales en nuestros agroecosistemas, bajar la superficie que se usa para alimentar animales, para producir animales, y hay razones éticas para cuestionar si es que debemos hacer eso. Pero dejando eso un poco de lado por ahora, disculpen, como en un contexto de agroecosistema, de interacciones entre organismos, hay mucho interés ahora en reconectar la producción ganadera por un lado y la producción de cultivos, principalmente como estrategia de abordar los problemas medioambientales que han surgido debido a la producción de cada uno por separado. Y como la creciente especialización y expansión de esas líneas de producción separadas. Por ejemplo, si pensamos en los problemas medioambientales que se generan por el uso de fertilizantes y su producción, su aplicación y pérdidas al medio ambiente en la parte de cultivos, versus los problemas asociados con el manejo de estiércol de animales. Ahí hay una oportunidad, ya sea a nivel, por ejemplo, de estas
ovejas pastoreando directamente en un frutal, o a nivel más de una integración espacial entre lugares donde se produce abono versus lugares donde se necesita fertilidad. Es un área de debate e investigación, pero potencialmente si queremos reducir la dependencia de la agricultura y la producción de cultivos en insumos externos y maquinaria, un uso estratégico de menos animales en nuestro sistema alimentario, por ejemplo, para manejo de fertilidad o manejo de malezas en vez de herbicidas o maquinaria, menos animales jugando un rol estratégico podría ser parte de un paisaje agropecuario más heterogéneo y diverso. Así que dentro de este gran mundo de la reintegración de cultivos y ganados, yo me enfoco en este momento en el área de cómo podría interactuar eso o ayudar a retener carbono en el suelo. Entonces, mi actual postdoctorado consiste en ir a vecinos, en que los dos tienen una rotación de cultivos anuales, pero uno tiene fases de forraje o cultivo de cobertura con pastoreo, en vez de barbecho, es decir, en vez de tener el suelo descubierto sin una raíz viva, sin actividad biológica. Entonces, aquí en esta foto, por ejemplo, aquí arriba sería un vecino donde hay forraje, donde los animales están dejando estiércol, y el vecino al otro lado del camino o al otro lado de la cerca tiene el suelo desnudo en invierno y después se siembra el próximo cultivo. Y ahí voy y saco cilindros de suelo hasta 1 metro de profundidad y los llevo al laboratorio y hago análisis para ver cuánto carbono y nitrógeno hay. Así que ese es mi trabajo actual. Sin embargo, otro como línea tanto actual como recién es conectar justamente este tema de carbono que actualmente estoy viendo más del lado de la mitigación del cambio climático con el lado más de adaptación, de resiliencia, porque hay cada vez más reconocimiento de que no sirve solamente un sistema productivo bajo condiciones óptimas, sino también queremos un sistema más como estable tras el tiempo, aun si tal vez no es tan productivo y que es capaz de resistir o recuperar cuando ocurre un estrés. Esto es algo que he visto, por ejemplo, esto es una foto de terreno en sistemas agroforestales y de cultivos intercalados en Tanzania, en producción de maíz. Y también es algo que hemos desarrollado en este paper recién adaptado que encapsula un poco o visualiza mi área de trabajo. Entonces, este paper en sí se enfoca en cómo varias prácticas agroecológicas o de intensificación agroecológica, como la diversificación de cultivos, la integración cultivo-ganado, enmiendas orgánicas como compost o abonos compostados, cero labranza o labranza reducida, retención de rastrojo en vez de quemas agrícolas, o la mantención siempre de una raíz viva en el suelo, por ejemplo, con un cultivo de cobertura en vez de barbecho, como eso no solamente influye en el carbono del suelo, sino las conexiones como al ciclo hidrológico y las interacciones suelo, planta y agua. Entonces, hay muchas cosas pasando, pero el punto, en el fondo, no solamente, estas prácticas no solamente influyen en la salud del suelo o la biodiversidad del suelo o cuánto carbono hay, sino que influyen en cuánto agua infiltra el suelo o percola hacia las napas para recargar los acuíferos, o también se puede aumentar cuánto agua se almacena. Estos cambios en el suelo también influyen en las interacciones biológicas que tiene la raíz de la planta con microbios, por ejemplo, que pueden suprimir enfermedades o aumentar su resistencia al estrés hídrico. Y todo eso en conjunto puede, al nivel como de una planta o un campo, aumentar la resiliencia. Como a modo de ejemplo de mi trabajo doctoral, este es un ejemplo de cómo la diversificación de una rotación de cultivos influye en el carbono del suelo y la resiliencia a nivel sistema suelo-planta. Este proyecto es del sur de Canadá, cerca de Toronto, entonces es un área muy dominado por rotaciones de maíz-soya, y incluso
principalmente debido a los costos de producción y los precios y la calidad de trigo que se puede producir en esta zona. Incluso para los agricultores es difícil incorporar incluso un trigo en una rotación de maíz soya, que les puede sonar bastante monocultivo, pero se necesitan como razones para justificar por qué diversificar. Entonces, este es un experimento que se ve en la foto a largo plazo, bastante especial, donde tienen de rotaciones muy simples, monocultivo maíz todos los años, hasta rotaciones más diversas. Tras los años, ya que llevan casi 4 décadas, han notado que en las rotaciones más diversas, donde hay mejor salud del suelo, en los años más de sequía, les va mejor. Entonces, estas estructuras chiquititas que se ven eran estructuras de exclusión de lluvia que instalé para simular una sequía. Entonces, lo que hice en este experimento a largo plazo tienen gradientes. Entonces, tienen gradientes de perturbancia, es decir, cero labranza o labranza convencional. Tienen gradientes de diversificación, de rotaciones simples a más diversas, y agregamos este gradiente de agua. Entonces está la rotación simple de maíz soya, una rotación de diversidad intermedia de maíz, soya, trigo, y una rotación más diversa de maíz, avena, cebada, con un trevo rojo como cultivo intercalado, que sirve como cultivo de cobertura en invierno. Y también, como es un experimento a largo plazo, llevan como casi 40 años con estas rotaciones, más en cada rotación tienen labranza y sin labranza, y después agregué un nuevo componente de un control con riego, la lluvia ambiental, y después este tratamiento de sequía estimulada con estos techitos. Y ahí encontramos que en las rotaciones más diversas, donde hay mayor materia orgánica, que es este círculo morado, mientras más materia orgánica hay, mejor es el estado hídrico de la planta, es decir, a nivel fisiológico de la planta. Si uno mide varios indicadores a nivel como de la hoja o una parcela de plantas, están menos estresadas por la sequía, y eso se convierte en mejor mantención de rendimiento bajo sequía. Entonces, se pierde como 50% de rendimiento en una rotación simple y 35% en una rotación diversa. Que les puede sonar, no sé si les parece muy como biofísico o obvio, pero tener razones como estos como productivos para justificar por qué a un agricultor podría valer la pena invertir en su suelo o proteger el suelo, igual puede darles los números para que mantener esa diversidad en su agroecosistema les sirve para también seguir en el agro. Así que muchas gracias por la invitación.